Thank you. Muchas gracias, hermano mío. Mbuta kefas. Yenge kieno mukita tukemase. Lembe yaya, como decimos en Kikongo. Muchas gracias, hermano mío, por invitarme en este encuentro por Zoom. Es un honor para mí estar aquí. Soy Kimoya Akwala Makutambuku. Monoi Kimoya Akwala Makutambuku. Muensundi Endamba. Lo que significa en castellano, en español, que mi clan soy una Congo, y de los clanes Nsundi y Ndamba. Soy teóloga, soy también investigadora en historia y civilización Congo. Soy también presidenta de la ONG, o sea, Organización No Gubernamental, Ajupa Congo, que originalmente era una asociación. Ajupa Congo interviene en 3 continentes: América, precisamente el Caribe, Europa y África, especialmente el Congo. Nuestro objetivo es promover y transmitir la cultura y la historia Congo. Porque la gran mayoría de los africanos deportados durante la esclavitud provenían del reino del Congo. Y al hablar del Congo, no podemos olvidar en este encuentro por Zoom a nuestros familiares que sufren en el este de la República Democrática del Congo. Sufren una agresión innombrable por parte de Ruanda y sus cómplices. Y en este momento pensamos especialmente en ellos. Entonces, en este Zoom estamos, acompañados por 2 miembros de Ajupa Congo, Mbuta Amedeketi, que es el co-responsable conmigo del polo de investigación de Ajupa Congo, y Mbuta Mario Gustave, Mario en castellano, Mario en francés, Mbuta Mario Gustave, o Mbuta Lengo, miembro de honor de Ajupa Congo. Mbuta Amedeketi está conectado desde Francia, y mientras que Mbuta Lengo está conectado desde las Antillas, desde Guadalupe. Van a presentarse por sí mismos. Empezamos con Mbuta Keti. Mbuta Keti, ngeyeli data nani wena mulembo wako. Mono Mbuta Keti mwembembe vimba yenge keno mutatuke mase mono ngena membre ya Ajupa Congo pôle ya recherche matondo mamingi kwa beno bakulu lwena landa bizidi vya ubi mu mame na kutu natina yaya kimoya matondo kwe beno le ku Amerique, le ku Afrika, le ku Europe, le ku Asia, ndambu zakulu tondele matondo. Mbuta Lengo, si te puedes presentar. Sí, me llamo, mi nombre, como decimos, mi nombre colonial es Mario Gustave de Guadalupe. Vivo en el Caribe, en las Américas. Y, ¿cómo decirlo? Encuentro a la hermana Kimoya hace unos años, y no nos conocíamos, y sabes que la divinidad, ¿cómo decirlo? Se mueve misteriosamente y nos unida.
que puedo añadir? Que cuando Mamá Timoya empezó a venir a Guadalupe, venía a mi casa y pasaba el tiempo que pasaba en Guadalupe, lo pasaba en mi casa. Pero había las conferencias, había las encuentras con el pueblo y es así. Quiero hablar de una cosa muy interesante, muy misteriosa. Hablamos la lengua sin aprenderla. Es una mujer muy especial. Muchas gracias. Habla muy bien. Habla la lengua, lo que como una, ¿cómo decirlo? Eh, lo que le llamamos la lengua criolla, pero ahora utilizamos otra palabra para decirlo. Hablamos de camino de música en vez de criollo. Y habla esta lengua muy bien, sin aprender. Es muy... Sí, sí, otra cosa muy interesante, cuando viene aquí Mama Timoya, los habitantes piensan que es de Guadalupe. No pueden hacer la diferencia entre ella y, y la gente que vive Muchas gracias, hermano mío. Y sí, soy de Guadalupe también, porque nuestro pueblo fue deportado en todas partes y también en Guadalupe. Hay muchos congos. La mayoría de la gente de Guadalupe son congos. O sea que yo soy de Guadalupe también. Sí. Muchas gracias. So, yo quisiera añadir que ahora la población se identifica como Congo. Ahora, cuando hablan, dicen que somos Congo, somos de la etnia, de la región de Congo en África. Ahora la gente se identifica al pueblo Congo. muchas gracias. So, our brother Mutalengo just said that, just said that people in Guadeloupe now, they identify themselves as Congos. They know that they are African, but more particularly Congos. So this is great. This is great. Donc mbuta keti bukatel ti bantu kuna Guadeloupe boabu baze ivo ba uba Congo bena bisi kama bena kansi ba Congo bena ba bing batata vo ba Congo bena kuna Guadeloupe. C'est formidable. Formidable. It's amazing. Amazing. So now we can start with, have you finished, Butalengo? Yeah, I finished. Okay, thank you very much for your testimony. So, Mbuta Kefas, we can go on with the slides. El trigrama empezamos. El trigrama divino, perdón. Entonces, el trigrama divino Congo. Vamos a ver el nombre del ser supremo, que llamamos Dios. El candelabro de 7 brazos, o la menorá en hebreo, y el arca de la alianza. Son tres temas que son relacionados con el pueblo Congo. Next slides, please. Los Congos dieron origen a las civilizaciones cananea y egipcia.
¿Qué hay de Egipto? El profesor Kobe Gómez dice, ¿quiénes son los... hay una diapositiva antes de esta. There is a slide before this one. Oh, yes. Thank you. Yes, that's right. Thank you. Thank you. It went double. So, entonces la introducción. ¿Quiénes son los Congos? Son el pueblo de los orígenes. Todos los camitas, o sea, los africanos, tienen sus raíces en el Congo. Eso es lo que dice el profesor Kobe Gómez. El profesor Kobe Gómez, que es del Benín. ¿Qué nos dice? Explica la epopeya Congo con gran erudición. Nos dice, todos los elementos de la civilización humana aparecieron en la cuenca del Congo y en ningún otro lugar. Estos hechos son verificables con base en la cronología absoluta. Ahora contamos con dataciones que son absolutas. Hoy en día ya no hablamos de carbono 14 o potasio argón, estamos hablando de datación radiométrica absoluta. Con el Congo, la humanidad tiene un vasto museo de la sedimentación del genio humano. Congo-Cachopa es el periodo prehistórico y primigenio en el que el hombre africano desarrolló la tradición espiritual primordial Congo. Eso es un extracto de su conferencia sobre la reina Nzinga de Angola. Y para las personas que son interesadas, la pueden hallar en YouTube. La diapositiva siguiente, por favor. Next slide. Muchas gracias. Los Congo dieron origen a la civilización cananea y egipcia. El profesor Kobe Gómez continúa. ¿Quiénes son los nubios? Son una fracción de los primeros hombres Congo que se expandieron hacia el Nilo Azul y el Nilo Blanco. Los nubios son Congo, o bien congoleños, en el sentido estricto de domadores de leopardo. Son iniciados. Algunos de ellos se especializaron en el trabajo del oro, son los orfebres. Se les llama los Nuba. En el antiguo egipcio, el oro se llamaba Nub. Otros se especializaron en la caza de gacela en el territorio que se extiende desde Darfur, en el Sudán, hasta la actual África Central. Estos son los nubios llamados Bubuengui, que dio origen a Ubangui. Otros nubios se especializaron en la pesca. Estos son los Obuganda, que dio origen a Uganda. Todos estos nubios son nuestros ancestros. Pero, ¿quiénes son los antiguos egipcios? Son una fracción de estos Congo, estos nubios, que cuando ya no hubo suficiente agua, se marcharon hacia el Mediterráneo para arrebatarle al mar Mediterráneo el delta del Nilo, con el rey Narmer. Porque en aquel tiempo, el delta del Nilo no era una tierra habitable, era una tierra y se convirtió en una tierra seca después de Narmer. La diapositiva siguiente, por favor. ¿Qué hay de Canaán? Los congos, fundadores de la civilización egipcia, también se establecieron en la tierra de Canaán. Sobre estos cananeos originarios de Egipcio, esto es lo que nos cuenta el historiador Sidoyan Thomas, que es de Burkina Faso. ¿Qué dice?
Dice lo siguiente: algunos historiadores europeos dirán hoy que los cananeos no eran una población negroafricana, sino más bien una población leucodérmica, o sea, blanca. Pero eso no es lo que nos dice la historia. En el año 701 a.C., el rey asirio Sennacherib luchó y conquistó Canaán. Esta batalla y esta derrota para los hebreos o los cananeos fueron grabadas en un fresco llamado la inscripción de Laquish. Aquí están las imágenes de la inscripción de Laquish y pueden ver por ustedes mismos con absoluta certeza que eran negros. So can you show us, please, the slide with the Hebrews? This is Sennacherib, the Hebrews. Thank you. Aquí tenemos una representación de los hebreos por los asirios. La inscripción de Laquish, prisioneros hebreos suplicando. ¿Y qué podemos ver aquí? Tienen el cabello crespo, son dolicocéfalos, son prognáticos, son africanos. Can we come back to the former slide, please? Thank you. Y esta inscripción se puede ver en el British Museum. Después de averiguar que los hebreos eran negros, porque es la verdad, podemos decir que el principado cananeo, podemos decir que Laquish era un principado cananeo, porque los cananeos, también llamados hebreos, eran una población negra y africana, o sea, una población camita. Lo hemos visto en este fresco. Más allá de la evidencia arqueológica, que no podemos ahora negar ni pretender que no existe, también hay evidencia genética. En 1940, el anatomista y antropólogo británico Arthur Keith publicó los resultados genéticos de 1.500 esqueletos descubiertos en las excavaciones subterráneas de Laquish. Los resultados muestran una población homogénea de piel negra, similar a la de los camitos y nubios. Este descubrimiento fue confirmado por el antropólogo suizo Eugène Pitard. Él nos dice: los fenicios no tienen nada en común con el tipo judío, braquicéfalo, nariz aguileña. Los cráneos fenicios son dolicocéfalos y prognáticos de conformidad negroide. La diapositiva siguiente, por favor. Aquí, la precedente. Here? La precedente. Esta. Aquí tenemos una representación del rey Sennacherib, del rey asirio Sennacherib. Y como podemos ver, la cabeza no es dolicocéfala, sino braquicéfala. Podemos continuar. El trigrama divino Congo. Ahora sabemos que los cananeos, los hebreos eran negros. Si eran negros, sabemos que venían de Egipto y antes de Egipto venían del Congo, porque eran Congo.
Entonces, a la luz de la escritura Congo, vamos a descifrar 3 símbolos fundamentales del llamado israelismo. Primero, el llamado tetragrama, o sea, el nombre del Ser Supremo. Luego, el candelabro de 7 brazos, o la menorá. Y, por terminar, el arca de la alianza. ¿Dónde está el arca? La investigación y la exégesis del Antiguo Testamento han abordado esta cuestión, pero nunca han logrado esclarecer este misterio. Tal vez no estaban buscando en el lugar correcto. ¿Y si África Central fuera la clave del enigma? En este encuentro queremos demostrar a través de nuestras escrituras que el código ancestral Congo, es decir, el arca de la alianza, el tetragrama y el candelabro de 7 brazos son un legado del Bukongo, o sea, la tradición espiritual Congo transmitida por los iniciados Congo, conocidos hoy día como los Ngunza o los Ngunzas. En los tiempos antiguos se les llamaba los levitas. Next slide, please. Entonces, primera parte, empecemos con los jeroglíficos que identifiqué en Congo. Gracias. Un primer ejemplo de nuestras escrituras de la cultura Congo es la piedra grabada de Kyoso, de varios siglos de antigüedad, que se descubrió en la República Democrática del Congo, en la provincia del Congo Central. Y prominentes historiadores examinaron esa piedra y empezaron a decir que este dibujo es un testigo de la escritura, de la antigua escritura de los Congos. Pero yo examiné este dibujo durante semanas y lo que descubrí es esto. Diapositiva siguiente, por favor. Son jeroglíficos. Identifiqué al menos 20 signos en la lista del egiptólogo inglés Alan Gardiner. Siguiente. Y aquí los jeroglíficos. Podemos ver un cartucho, podemos ver también cuadrantes y podemos ver el signo S34, que es la cruz de vida, sí, la cruz de la vida, o sea, la Anj. Muchas gracias. Can we go on, please? Y aquí el detalle de lo que vi. El signo S34, cruz An, cruz de la vida, en Kikongo se dice Anga, crear la vida. Tenemos también el signo M24, el junco del Alto Egipto. En rojo, los puse en rojo. Entonces, el Anj, S34, el junco M24. Y también el signo N5, que es el símbolo de Amon-Ra. ¿Podemos continuar, por favor? Gracias. He aquí una traducción aproximada de los signos O30 a N135. Dado que el junco está orientado hacia arriba, se debe leer de arriba hacia abajo. Este es una regla en los jeroglíficos. Y no se puede invertir la imagen, por favor, como sugirió el doctor Robert Farris Thompson, porque la raíz del junco
apuntaría entonces hacia arriba, lo que no tiene ningún sentido. Entonces, la traducción es lo siguiente: desde el cielo, Amon-Ra o Nzambi creó la vida. Desde el cielo hizo caer la lluvia, creó el sol para nosotros, nos dio el agua que necesitábamos. Diapositiva siguiente, por favor. He aquí otros jeroglíficos Congo que identifiqué. Primero, en un collar teque, los teques son congos, forman parte de los congos. Y estas dos imágenes proceden de la República Democrática del Congo. Entonces, en un collar teque identifiqué a jeroglíficos, 10 o 11, y identifiqué también a un jeroglífico en el vientre de una moza, y fue una foto tomada en 1929. Diapositiva siguiente, por favor. Segunda parte. El macizo del Lobo hace 200.000 a 300.000 años. El paleo hebreo que identifiqué en Congo, en la provincia del Congo Central, en la República Democrática del Congo. Diapositiva siguiente, por favor. Tenemos aquí el fresco de la cueva de Mbafu. Este fresco, los investigadores e historiadores europeos, dicen que eso son dibujos, no son una escritura. Y vamos a ver que tenemos aquí una verdadera escritura, no son dibujos. La diapositiva siguiente, por favor. ¿Qué es el macizo del Lobo? El macizo del Lobo está compuesto por cientos de macizos de piedra caliza que se extienden sobre 430 kilómetros cuadrados. Albergan numerosas cuevas. Se han registrado 117 sitios, incluyendo 20 cuevas decoradas, lo que representa más de 5.700 pinturas rupestres. Pinturas rupestres según las palabras de los investigadores blancos. No son mis palabras, ¿eh? ¿Podemos seguir, por favor? Los arqueólogos e historiadores blancos, como Geoffroy Mich, quien realizó su tesis doctoral en 2014 sobre l'art rupestre du Massif de Lobo, el arte rupestre del macizo de Lobo, tienen un discurso sesgado y no científico sobre estos escritos, llamándolos arte rupestre o bien dibujos. Esto es lo que dice, entre otros, Geoffroy Mich. El arte rupestre de África Central sigue siendo en gran parte, desconocido hoy en día. Sigue siendo desconocido. Pero ¿desconocido de quién? ¿Por parte de quién? Así no hay espacio en absoluto para ninguna escritura en la África. Para ellos, para los blancos, la África negra no tiene ninguna escritura. Se trata simplemente de arte rupestre o bien de dibujos, ya que nosotros los negros no tenemos ninguna escritura. La diapositiva. Aquí tenemos la precedente, por favor. Gracias. Aquí tenemos una cueva. Es una cueva del macizo de Lobo. Next slide, please.
Muchas gracias. Y aquí una imagen, una foto de la expedición arqueológica que hicimos en el macizo del Lobo en el mes de enero de este año, 2025. Aquí tenemos dos miembros del equipo de Ayupa Congo. Tenemos a Kimoya, que soy yo, y Mbuta Sikabaka, frente a las escrituras de la cueva de Mampakasa B. Esta foto fue sacada el 21 de enero de 2025. La cueva de Mampakasa B. ¿Qué es Mampakasa? Es una palabra congo. Mampakasa, o sea, es un búfalo. Es un búfalo. La diapositiva siguiente, por favor. El lobo en la África Central. Y aquí el mapa del lobo. No sé, no el lobo. El lobo es otra cosa en español. El lobo en la África Central. Tenemos aquí por favor, gracias. Tenemos aquí el océano Atlántico y el lobo. El lobo no es, para llegar al lobo, desde Kinshasa, se puede tomar 4 o 5 horas. Y desde el lobo, para llegar a Mbanza, Congo, solo se necesitan 2 horas. O sea que aquí es la misma región, la región de los Congos, los Bakongo, el pueblo Bakongo. ¿Podemos seguir, por favor? Y aquí una vista general del macizo de Lobo. Siguiente, por favor. Gracias. Tenemos aquí otra vista general del macizo de Lobo. Esta foto fue tocada el 21 de enero. Y aquí podemos distinguir el señor Sikabaka, miembro de Ayupa Congo, el señor Kundisapol, que era uno de nuestros guías, y Kimoya, soy yo. Y detrás tenemos el macizo de Lobo. Esta foto fue sacada en el pueblo de Lobo, porque hay un pueblo que lleva el mismo nombre. Diapositiva siguiente, por favor. Volvamos a la cueva Mbafu, la llamada arte rupestre. Y la cuestión sería la siguiente: ¿se trata verdaderamente de arte rupestre? Continuamos. Aquí es un recorte de prensa del periódico Courrier de l'Afrique, que relata la expedición espeleológica del padre Van der Auwera en el macizo del Lobo en 1956. En el cuadrado rojo, ¿de qué se trata? Vamos a ver el detalle. Next slide, please. Y aquí el detalle. En francés, porque es en francés, y la traducción en castellano, en espagnol. En français, les lieux de la découverte. Rappelons que la région où furent découverts les vestiges préhistoriques se situe entre Kimpese et Lovo. L'expédition a chronologiquement effectué les explorations suivantes. La grotte de Mbafu et une autre grotte où se trouvent dessins et inscriptions. En castellano, los lugares del descubrimiento. Recordemos que la región donde se descubrieron los vestigios prehistóricos se encuentra entre Kimpese y Lovo. La expedición realizó cronológicamente las siguientes exploraciones: la cuenca de Mbafu y otra cuenca, perdón, la cueva, no la cuenca es otra cosa en castellano. La cueva de Mbafu y otra cueva,
donde se encuentran dibujos e inscripciones. Dibujos e inscripciones. Si se trata de inscripciones, nos dicen que finalmente se trata de una escritura, porque no puede haber, no se puede tratar de inscripciones si no son escrituras. Es imposible. La diapositiva siguiente, por favor. Si son inscripciones, ya no se puede tratar de arte rupestre, son escrituras. Entonces, la cueva de Mbafu y otra cueva donde se encuentran dibujos e inscripciones. Eso es el detalle del periódico. La cueva de Mbafu y otra cueva donde se encuentran dibujos e inscripciones. Eso es lo que los blancos ellos mismos escribieron. Y luego hablan de arte rupestre, lo que no tiene ningún sentido. Si podemos continuar, por favor. Volvamos otra vez a la cueva de Mbafu, la llamada arte rupestre. ¿Se trata de arte rupestre? Continuamos, por favor. Una vez más, yo examiné de cerca este fresco. Esto es lo que descubrí. Paleo-hebreo. Identifiqué 14 consonantes de las 22 del alfabeto paleohebreo. Luego las comparé con lo que se encontró o lo que se descubrió en el llamado Medio Oriente, que es el Israel de hoy. A la izquierda tenemos las inscripciones de la cueva de Mbafu y a la derecha las inscripciones que se encontraron, por favor, en el Medio Oriente. Aquí tenemos la Shin de la cueva de Mbafu. A la derecha, la Shin del Medio Oriente. Es casi lo mismo, ¿eh? Tenemos abajo, debajo de esta Shin, la Shin del calendario de Geser. El calendario de Geser, que es un viejo calendario que se descubrió en Israel y que remonta al primer milenario remonta a 1000 años antes de la era, antes de Cristo. Remonta a 1000 años antes de Cristo. Aquí tenemos una resh, quizá una kof. No es fácil distinguir si es una resh o una kof. Aquí tenemos la tet de la cueva de Mbafu a la izquierda y a la derecha la tet del Medio Oriente. Es lo mismo. A la izquierda la mem de la cueva de Mbafu y a la derecha la mem del Medio Oriente. Es casi lo mismo también. Aquí a la izquierda la alef de Mbafu y a la derecha la alef del Medio Oriente. Tenemos dos modelos y es casi lo mismo. La diapositiva siguiente, por favor. Paleohebreo en la cueva de Mbafu. Aquí tenemos la Kaf de la cueva de Mbafu y aquí la Kaf del Medio Oriente. Lo que se puede notar aquí, la Kaf es la mano. La Kaf es la mano y tiene 5 dedos. Y lo que se puede notar aquí es que la Kaf del Medio Oriente solo tiene 3 dedos. ¿Qué pasó? Vamos a verlo a continuación. Aquí tenemos la Tav de Mbafu y la Tav del Medio Oriente. Es casi lo mismo, ¿eh? La Lamed de Mbafu y la Lamed del Medio Oriente. Lo mismo. Continuamos.
la Vav de Mbafu y aquí la Vav del Medio Oriente con dos modelos. Es lo mismo. La Het de Mbafu y la Het del Medio Oriente, lo mismo. La Kof de Mbafu, la Kof del Medio Oriente, lo mismo. La Dalet de Mbafu, la Dalet del Medio Oriente, Medio Oriente, es lo mismo también. Continuamos, por favor. Aquí tenemos a la izquierda la Samer. La Samer. O sea, es un pez, la Samer. Y a la derecha la Samer del Medio Oriente, que se encuentra en la escritura proto-canánea. Debajo tenemos la Yud. La Yud es la Kaf más la articulación, por favor, del codo. O sea que la Yud es una mezcla, si lo puedo decir así, una mezcla de la mano y de la articulación del codo. Y aquí podemos notar también que la Kaf tiene 5 dedos. Y aquí la Kaf solo tiene 2 dedos. ¿Qué pasó? Lo vamos a leer aquí. En el país de Canaán, los Congo adaptaron su escritura. En efecto, es más fácil y rápido escribir un Yud con 2 dedos que un Yud con 5 dedos. Aquí se puede entender fácilmente que el Yud original no es el de Israel, sino el de la cueva de Mbafu, sino el del Congo. La Yud de origen original venía del Congo. Y por terminar, tenemos aquí la K, o bien la G. Y aquí la K que se encuentra en el Medio Oriente, en los jeroglíficos y en la escritura proto-canánea. Es lo mismo. Tenemos aquí la K. Tenemos aquí un X central, pero lo veremos a continuación a qué corresponde este X. Entonces tenemos aquí la articulación del codo, aquí también. Tenemos aquí una K, y aquí tenemos lo mismo. Continuamos, por favor. Entonces, en la cueva de Mbafu, identifiqué 14 consonantes paleocongo o paleohebro de las 22 del alfabeto paleohebreo, lo que es enorme. Aquí tenemos la Dalet, la Tav, y son consonantes que son combinadas, o sea que no son solas, pero se combinan entre ellas. Aquí tenemos la Dalet y la Tav combinada. Aquí tenemos la Aleph combinada con la Vav. Aquí tenemos la Lamed combinada con la Vav. Aquí tenemos la Kaf combinada con la Yud. Con la Kaf combinada con la Yud. Aquí tenemos la Tet. Aquí la Kof. Aquí la Het. Aquí la Shin y la Samer. Diapositiva siguiente, por favor. ¿Cuál es el significado de todo esto? ¿Hay algún mensaje escondido o algún código que leer en este fresco? La respuesta es sí. Estos fueron mis primeros hallazgos y sigo trabajando en ello. Comencemos con la K, la fuerza vital, la energía de la vida en el antiguo Egipto y en el antiguo Israel.
La K fue dada a cada persona por el Ser Supremo o el Creador. En la cultura Congo, en Kikongo, uno no puede hacer ningún esfuerzo físico sin su K, porque necesita su fuerza vital, para impulsar su cuerpo en una acción. Por ejemplo, Vumbuka, despertarse. Se despierta uno gracias a la fuerza vital, gracias a la K. Nanguka, levantarse. Se levanta uno gracias a su K, su fuerza vital. Dumuka, saltar. Pamuka, asustarse. Cuando uno tiene miedo, su cuerpo reacciona con la fuerza del K o de la K. ¿Podemos seguir? He aquí dos jeroglíficos que representan la K. El primer jeroglífico es el de la cueva de Mbafu. El segundo es la K del faraón Or-Awibre, Reino Medio, siglo XVIII antes de Cristo. Podemos ver aquí el principio y aquí la finalización. ¿Por qué la finalización? Vamos a verlo. Diapositiva siguiente, por favor. Dice el profesor Kobi Gómez, los Congos son nuestros ancestros más lejanos. Llevaron al firmamento la grandeza del pueblo Kamita. Aquí es lo que yo llamo el principio. Aquí la finalización. Y podemos ver un refinamiento. Aquí es un principio. Y podemos ver que aquí la representación no es refinada. Aquí está refinada. ¿Podemos continuar, por favor? Primero, el llamado tetragrama o tetragramatón. Yo prefiero la palabra tetragramatón porque es una palabra griega y es la raíz no solo la raíz, sino el origen de la palabra tetragramatón. ¿Qué hay del K en la Biblia? Acabamos de ver que el K está representado en la cueva de Mbafu, en los jeroglíficos, y tenemos la K del faraón Or-Awibre. Y nos podemos preguntar, ¿tenemos la K en la Biblia? ¿Qué hay del K o de la K en la Biblia? El K lo encontramos en la Biblia. Primero en el nombre del Ser Supremo, o sea, el llamado tetragrama o tetragramatón. Cuando se escribe en proto-canáneo, solo cuando se escribe en proto-canáneo, o sea, en paleohebreo. Y aquí, tenemos aquí el nombre del Ser Supremo en proto-canáneo, en paleohebreo, en paleocongo. Y tenemos aquí el nombre del Ser Supremo en lo que se llama el hebreo cuadrado, o bien el hebreo de los masoretas. Aquí tenemos la Yod, la He, la Vav, la He. Y aquí la Yod, la He, la Vav, la He. Y podemos constatar aquí que la He es una K. Hay dos He aquí, Yod, He o bien K, Vav, He o bien K. Mientras que aquí solo tenemos Yod, He, Vav, He. No se puede leer la K
en el hebreo cuadrado, en el hebreo de la Biblia, las Biblias que tenemos hoy, que todos tenemos, este hebreo que es una escritura, no puedo decir que fue inventada, pero es el arameo, es el arameo. Y tiene poco que ver con nuestra escritura de origen, que es el paleocongo o paleohebreo. Hay dos lecturas posibles. Aquí tenemos Yahuwah o bien Yaakov. Yahuwah se lee, o Yahvé, se lee en el hebreo cuadrado, en la escritura de los masoretas. Mientras que Yaakov se lee en paleocongo, en paleohebreo. Los alfabetos africanos son consonánticos y la letra Vav, a veces, la letra Vav es, como se dice en castellano, en el medio, la letra Vav permite leer la vocal O bien la vocal U. Así aquí tenemos Y, que, O, que. Si leemos Y, que, O, que, tenemos coq. Y si añadimos la yud, que vocalizamos A, tenemos Yaakov. Yaakov. Y en la tradición Congo, el nombre del Dios supremo es Nzambi, Kalunga, entre otros. Pero el nombre por encima de todos es Congo, o bien a Congo, Ya Congo, Ma Congo. Por lo tanto, el tetragrama, leído como Yaakov, podría ser Ya Congo. Pongamos a prueba esta hipótesis. La diapositiva siguiente, por favor. El nombre del Ser Supremo. En Kikongo, el sonido K o Nk a veces se pronuncia como Ng. Por ejemplo, Conde se convierte en Gonda, es el mes. Nkoyi se convierte en Ngo, el leopardo. Nkombo se convierte en Ngombe, la carne de cabra o de ganado. Se expresa una costumbre, estar acostumbrado a hacer algo, con K o Nga. Por ejemplo, Yimbila K se convierte en Yimbilanga, estar acostumbrado a cantar. Sonika K se convierte en Sonikanga, estar acostumbrado a escribir. Salaka, Salanga, estar acostumbrado a trabajar. Diataka, Diatanga, estar acostumbrado a caminar. Entonces podemos ver que K a veces se pronuncia Ng. Dado que K puede convertirse en Ng, Yaakov se puede también leer Yakong. Y la vocal que falta, porque nuestros alfabetos son consonánticos, la vocal que falta es la O, por lo que el nombre completo del Ser Supremo es Yakongo. Hemos averiguado nuestra hipótesis. La diapositiva siguiente, por favor. Entonces, en la Biblia, ¿qué tenemos? En 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14, ¿qué nos dice? Nos dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta o sus pecados, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Acabamos de ver que el nombre del Ser Supremo es Congo. Lo hemos demostrado. Congo es el pueblo.
Hay un pueblo que se llama Congo en la África. Congo es la tierra. Es un país que se llama Congo. Congo es la lengua. Hay una lengua que se llama Congo, Kikongo. Congo, de hecho, es el nombre de toda África, porque todo empezó en Congo, Cachiopa, la región de los Grandes Lagos, como lo hemos visto cuando hemos empezado este encuentro con lo que nos dice el profesor Kovi Gómez. Entonces, Congo es el nombre del Dios creador, el Ser Supremo. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, Congo, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Entonces, bajo Yahuwah o bajo Yahvé, hay un nombre divino escondido que es Yacongo. Y aquí tenemos las diferentes ortografías de este nombre. Aquí, primero, en el primer nivel, la ortografía en hebreo cuadrado. Y luego, en paleocongo o paleohebreo, hay 3 modelos. Continuamos, por favor. Comparemos las escrituras. Vamos a comparar. Hemos empezado un poco con la diapositiva precedente. Aquí tenemos el hebreo cuadrado. Este hebreo cuadrado, cuando tomamos la G, y si hacemos una rotación, ¿qué tenemos? Obtenemos una K. Entonces la G es en realidad una K. Y por eso es porque los judíos, cuando dicen, porque esto es el nombre divino Adonai, por eso es porque cuando dicen Elohim, por ejemplo, porque en Elohim hay una G. A veces dicen Elohim y a veces dicen Elohim. Porque en realidad la G es una K. Aquí tenemos el nombre divino en Paleocongo. Aquí tenemos la K de la Biblia en Paleocongo y aquí tenemos la K de la cueva de Mbafu. Es casi lo mismo, ¿eh? Continuamos. He aquí el nombre Elohim. Acabamos de decir que la G es una K. Entonces aquí Elohim se puede pronunciar Elohim. Y los judíos a veces dicen Elohim y a veces dicen Elohim, porque ellos saben que la G es en realidad una K. Comparamos aquí. Aquí tenemos la K o bien la G de la Biblia. Si la cortamos aquí, si la cortamos así, ¿qué tenemos? Tenemos la G o bien la K de la cueva de Mbafu. Y si hacemos una rotación, tenemos casi lo mismo. Y si hacemos otra rotación, aquí tenemos la G que se utiliza en cierta ortografía de la escritura paleohebreo o bien fenicia. Aquí tenemos una G. Cuando hacemos una rotación es una G. Aquí tenemos una Yud con los 2 dedos aquí, una G, una Vav y una G. Continuamos, por favor. Volvamos a la cueva de Mbafu. ¿Qué podemos descifrar? Hemos visto que hay una K. Tenemos la K. Pero ¿qué podemos descifrar
en la cueva de Mbafu. Aquí tenemos la CAF. Aquí tenemos la VAV. Aquí tenemos la MEM. O sea que tenemos Y. Aquí tenemos la Yud, Y, la O, y tenemos aquí, perdón, aquí tenemos que. Perdón, aquí tenemos que. Solo consideramos la CAF y no la Yud. Aquí tenemos que, aquí O y aquí que. Entonces, que, O, que, ¿qué obtenemos? Obtenemos coq. Que, O, que. Coq. Y la vocal que falta es la O. Coco. Y sabemos que se puede pronunciar ng. Entonces aquí podemos leer Congo. Y si añadimos la mem aquí, y si la vocalizamos A, leemos Ma Congo. Ma Congo, que es el nombre divino. Makok. Makok, Makong. Mm. ¿Y qué podemos leer más? Aquí tenemos la lamed. Aquí tenemos la lamed, porque la K, podemos ver, la K está representada dos veces, ¿eh? Aquí y aquí. Entonces, vamos a tomar esta lamed, la lamed que está aquí. Tenemos la lamed, tenemos aquí la CAF, aquí la CAF. Entonces tenemos que le que le que. Y sabemos que se puede pronunciar ng. Entonces tenemos que le ng. Y aquí destaca fácilmente un nombre divino Congo que es Kalunga. Que le ng. Porque no tenemos las vocales. Entonces hay que conocer la lengua muy bien para leer. Que le ng. Kalunga, que es otro nombre divino, otro nombre del Ser Supremo. Y aquí podemos hablar un poco de la vocalización de nuestra escritura. Los que intentaron vocalizar nuestra escritura lo hicieron porque no podían leer. Era simplemente imposible porque no conocían la lengua. Y por eso es porque el historiador Sidoyan Thomas dice que los pueblos que intentaron vocalizar la Biblia, por ejemplo, no eran negros, porque no conocían el hebreo, que en realidad era una lengua bantú, era kikongo. No lo conocían. Entonces necesitaban vocalizarlo para leer. Y entonces inventaron otra lengua. Porque hoy en día el hebreo que se habla en Israel no tiene muchas cosas en común con el kikongo, con la lengua bantu. Pero hay una base. Y con esa base se puede trabajar y ver que finalmente la lengua bantu o bien el kikongo está escondido debajo de esta nueva lengua que llaman el hebreo moderno. Podemos continuar, por favor. Vayamos más lejos. En la cueva de Mbafu tenemos la CAF y tenemos la Yud. Aquí la CAF del Medio Oriente y la CAF de la cueva de Mbafu. Aquí la Yud o bien la Yod del Medio Oriente y aquí la Yud
de la cueva de Mbafu. La yud es la kaf con la articulación del codo, mientras que la kaf es solo la mano. Entonces, aquí tenemos la yud de la cueva de Mbafu y la vav. Y sabemos que la vav sirve para leer la O bien la U. Entonces, yud más O nos da yo. Y yo es un nombre divino. Es una variante de ya o bien ya en inglés. Y nuestros ancestros utilizaban el nombre divino yo, como en el nombre bíblico Yoshua. Y hay muchos otros ejemplos. Continuamos, por favor. La diapositiva precedente, por favor. Entonces, para concluir, un tetragrama, o bien un tetragramatón, o un trigrama. Nuestra primera conclusión es simple. Debajo del tetragramatón, o bien debajo del tetragrama, hay otro nombre divino que es un trigrama. Congo. He aquí la ortografía de Congo en paleo-congo, o bien en paleo-hebreo. Tenemos aquí Kaf, Vav, Kaf, Kok, que se lee en realidad Kong. Y añadimos la vocal que falta, Congo. Podemos continuar, por favor. Segundo, el llamado candelabro de 7 brazos, la menorá. Acabamos de ver que el nombre del Ser Supremo es Congo. Es un trigrama y no un tetragrama. Ahora vamos a ver qué hay del candelabro de 7 brazos, la menorá. A partir de la escritura paleocongo, ¿cuál sería la verdadera pronunciación del nombre de este candelabro? En el Medio Oriente africano, en la ausencia de sus hablantes que habían regresado a la África continental, tras haber sido expulsados por los invasores blancos, el hebreo, una lengua negra, se convirtió en una lengua muerta, ya que dejó de hablarse durante al menos 17 siglos. Por eso es porque los masuretas crearon, signos diacríticos y un sistema de pronunciación. Son los puntos vocales, es lo que acabo de decir, para revivir el hebreo y permitir a los judíos practicantes que no hablaban hebreo leer el idioma de la Biblia, que solo estaba compuesto de consonantes. Todo eso es lo que acabo de explicar. Y he aquí lo que nos dice el historiador burkinabé Sidoyan Thomas. La diapositiva siguiente, por favor. A partir de la escritura, a partir de la escritura a partir de la escritura paleocongo, ¿cuál sería la verdadera pronunciación del nombre de este candelabro? Sidoyan Thomas nos dice, es lo que he dicho, todos los alfabetos consonánticos tienen su origen en África. Todos provienen de los jeroglíficos. Y cuando se transliteran los jeroglíficos, utilizando otros sistemas de escritura, solo se puede obtener consonantes. La escritura jeroglífica está compuesta de consonantes.
Por esta razón, el alfabeto canáneo, protocanáneo, fenicio, paleohebreo, también es consonántico. Cuando se añaden vocales, significa que los que intentan leer lo que está escrito en estos alfabetos consonánticos no pueden hacerlo. También significa que los que agregan estas vocales no son africanos. Son inevitablemente blancos. Podemos continuar. A partir de la escritura paleocongo, ¿cuál sería la verdadera pronunciación del nombre de este candelabro? El hebreo moderno, como lengua viva, solo nació en el siglo XIX, gracias al movimiento de la Escala o la iluminación judía. La gente comprenderá fácilmente que entre la lengua de los congos, los verdaderos hebreos, y la de los masoretas, existe un abismo enorme. Continuamos, por favor. Y aquí la ortografía. A la izquierda tenemos la escritura cuadrada o el hebreo bíblico cuadrado y a la derecha el paleocongo o el paleohebreo o el fenicio. Es lo mismo. Aquí tenemos la mem, la nun, la vav, la resh, la he. Y cuando se añade vocales, y aquí un vocal que se llama sheva, y aquí otro vocal que se llama holem, aquí kamatz, ¿qué leemos? Leemos mem, me, nun o, no, resh a, menorá. Leemos menorá. O sea que en la escritura cuadrada no tenemos muchas opciones, solo tenemos una opción. Leer lo que nos indican las vocales, menorá. ¿Qué hay del paleocongo? A la izquierda. Aquí tenemos la misma, el nombre del candelabro, pero en paleohebreo. Tenemos aquí la mem, la nun, que es una sorpresa, porque aquí tenemos una nun que se parece a una serpiente, y es una serpiente. Aquí la vav, aquí la resh es la cabeza, y aquí la K, o bien la G. Y aquí la misma palabra, otro modelo, pero es lo mismo. Tenemos una mem, aquí la mem, la nun, la serpiente, la vav, y la resh y la K. Y lo que podemos decir aquí es que es muy curioso. ¿Por qué la mem aquí se parece a agua? Y en efecto es agua. En Kikongo la agua se dice maza, mamba, mai, langu. Hay muchas palabras para decir la agua. Y la nun, que es una serpiente. Aquí descubrimos lo que nos esconde, lo que está escondido en el hebreo cuadrado. No se puede ver la serpiente aquí. Es imposible. Y aquí no se puede ver, tampoco se puede ver la K. Aquí en el hebreo cuadrado tenemos una sola opción, es leer G. Aquí tenemos la K. Continuamos, por favor. En Kikongo, la consonante resh puede pronunciarse como K. Y aquí ejemplos. En hebreo cuadrado, a la izquierda y a la derecha, en Kikongo moderno. En hebreo cuadrado, rosh es la cabeza. En Kikongo, koshi
la parte posterior de la cabeza. Y podemos ver aquí que la resh, o bien la R, te pronuncia K, que en Kikongo. Resh, que. Mais es lo mismo, ¿eh? Y aquí añadimos la vocal I. O sea que en hebreo, cuando se dice Rosh, quizá se trata de Roshi. Porque en Kikongo tenemos la vocal I. Quizá aquí se trata de Roshi. Por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando se dice Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, quizá se trata de Bereshiti, o algo que se parece a Bereshiti. Quizá cuando se dice Rosh en hebreo, quizá se trata de Roshi. Rum es la altura. Y en Kikongo, Kumi es 10, o sea, el nombre más alto. Aquí también se añade la vocal I. Y quizá, cuando se dice Rum, quizá se debe decir Rumi, en vez de Rum. Rum, la altura, en Kikongo, Kumisa, es decir, glorificar, elevar al nivel más alto. Por terminar, tenemos un ejemplo muy interesante que es Ruach o bien Ruach, el viento, la tormenta. En Kikongo tenemos un Kuka, la tormenta o el diluvio. Aquí tenemos lo que se llama un pataj furtivo. Es la vocal A que se añadida por los masoretas. Y si los masoretas, si no la hubieran añadido, quizá se podría pronunciar Ruk, o bien Ruk. Aquí en Kikongo tenemos un Kuka. En un Kuka tenemos N y K. Se llama una consonante de doble articulación. Y en esa consonante de doble articulación, la consonante principal es la K. Es decir que la N podemos permitirnos no pronunciarlas. O sea que podemos decir Kuka en vez de un Kuka. Y si decimos Kuka, aquí Ruk, la correspondencia se puede ver. Ruk, Kuk. Ruk, Kuk. Porque aquí la vocal A no se puede escribir. Ruk, Kuk. Es lo mismo. Continuamos, por favor. Entonces, esto permite una nueva lectura del nombre del candelabro. Porque ahora sabemos que la resh, o bien la R, se puede pronunciar que, o bien que. Aquí tenemos el nombre del candelabro. Si nos, ¿cómo podría decirlo en castellano? Si seguimos solo la ortografía de los masoretas, leemos menorá. Pero aquí tenemos la mem. Aquí tenemos una serpiente, la vav, la cabeza y la K. O sea que aquí, en el medio aquí, tenemos la serpiente. Y sabemos que cuando una serpiente está enrollada, forma un círculo. O sea, un go. Porque en Kikongo un go es un círculo. Entonces aquí hay un código que hay que descifrar.
el código, hay en la serpiente, hay el código ngo. Aquí la vav sabemos que es la O, y la resh sabemos que es una cabeza y que se puede pronunciar que. Entonces tenemos que o ngo. Podemos leer fácilmente Congo. Aquí tenemos 3 consonantes que forman la palabra Congo. ¿Y qué hay del mem y de la K? El mem es el agua. El agua se puede pronunciar, entre otros, mamba. Y sabemos que en Ticongo, en mamba tenemos mba, que es el fuego, o bien la luz. Y sabemos que en el templo de Jerusalén, la menorá, el candelabro, era el fuego que iluminaba el templo. Entonces aquí, la mem no se puede considerar como agua, sino como fuego. Entonces aquí leemos mba. Y no es una letra, sino que un ideograma. Aquí también tenemos un ideograma, el ideograma de Ngo. Aquí tenemos la letra O. Aquí tenemos la letra K. Entonces, en esta palabra tenemos a la vez letras del alfabeto y ideogramas. Entonces, aquí tenemos Mba, aquí tenemos Congo y aquí tenemos K. Y lo hemos visto, K es la fuerza vital, es la vida. Entonces, ¿qué leemos aquí? Leemos Mba, Congo, K. Mba es el fuego, es la luz. Mba, Congo. La luz de Congo es la vida, es un K. Es la fuerza vital. Entonces, tenemos otra lectura, una lectura escondida bajo la palabra menorá. Esta lectura es Mba, Congo, K. Aquí otra vez tenemos el trigrama Congo, escondido en esta escritura. ¿Podemos continuar, por favor? Se aplican las mismas reglas gramaticales y lingüísticas para leer el verdadero nombre del Arca de la Alianza. Aquí tenemos la escritura de los masoretas o el hebreo cuadrado. Y aquí nuestra escritura, Aarón. Pero aquí tenemos la nun, la serpiente, que cuando está collada forma un círculo, un go. Aquí tenemos la O, aquí tenemos la resh, que es un K, y aquí tenemos la alef. Entonces, ¿qué leemos? Leemos ngo o que, o bien que o ngo, que es Congo. Y aquí tenemos la alef, y si la vocalizamos A, tenemos a Congo. Lo veremos a continuación. Lo vamos a ver a continuación en la diapositiva siguiente. Por favor. Se aplican estas reglas gramáticas para leer el nombre del Arca de la Alianza. Aquí tenemos la Aleph, que vamos a vocalizar A. Podría ser O, o otra vocal. Aquí la Resh, que es un K. Aquí la Vav, que es un O. Y aquí la Nun, que es un serpiente. Y cuando está collado, el serpiente, la serpiente, que cuando está collada, forma un Go, un círculo. Aquí podemos leer Congo. De la izquierda a la derecha. A Congo. Pero el Aleph se puede vocalizar O. Entonces tendríamos O Congo. O bien I Congo. Lo que importa es que tenemos el trigrama Congo.
Entonces, el arca de la alianza, Aarón Aberit, en el hebreo de los masoretas, es en realidad Congo a Mbeli. Mbeli, que es en Kikongo un cuchillo. Sí, el cuchillo de la alianza de la circuncisión. Continuamos, por favor. El nombre del candelabro y del arca de la alianza confirman el trigrama divino, Congo, que es el nombre del ser supremo. Lo podemos ver aquí. Aquí tenemos Mba, Congo, Ka. Y aquí es el candelabro de 7 brazos. Y aquí a Congo, que es el arca de la alianza. Entonces aquí tenemos en el centro 3 letras, 3 consonantes, o bien 3, como lo podría decir, 3 signos. La ngo, la o y la que. Congo. La que, la o, la ngo, Congo. Y podemos ver que son los mismos signos, pero invertidos. Aquí empieza con la que, termina con la ngo. Aquí empieza con la que y termina en ese sentido con la ngo. La diapositiva siguiente, por favor. Vamos a concluir con lo que ya hemos visto, 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, Congo, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Qué conclusión podemos hacer? Simplemente lo siguiente: somos Congo, o bien Congos, el pueblo de Congo, el ser supremo. Somos el pueblo del que habla 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. La última diapositiva, por favor. Si desean saber más, si hay gente que desee saber más, que quiere saber más, todo está en mi libro. Les agradezco mucho, muchas gracias por su atención. Y mi libro es intitulado El Arca de la Alianza y el Trigrama Divino del Reino del Congo a las Islas del Caribe o Tuarosh Adife, Tupatu, Tuatua. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. So it's amazing presentation as always. So my Spanish is not that good, but you speak Portuguese. yes, I speak Portuguese. I was able to follow you in Spanish. So very well. So it's amazing to see how the message of Congo is coded in the Paleo Hebrew, let's say the biblical Hebrew, because when you are studying those Strongs and you know the language, you are familiar with the Kikongo Lingala, you will begin to see a lot of secrets hidden in there. Yeah, so, muito obrigado
Uhum. Muito obrigado. It's amazing. And I Gracias. hope the Spanish speaking people that you have understood this revelation. Muchas So, gracias. yes, I'm always amazed. And I really hope that our people from the Spanish Quarter will understand the revelation and the teaching, everything that has been revealed here, to know that the true name of the Most High, the Creator, is not Yahuwah, Yahweh, Jehovah, but Yakongo, Akongo. Yeah? Even Kalunga, it's amazed me to see Kalunga in those codes. Kalunga is of course connected also with water and life. And we are birthed. The water of Nzamba Pongotulendo, Yakongo the Creator, that water gave birth to us. So we come from the waters. We are people of the water. It's amazing. Representing life, but also fire and light. Ingeta. Muchas gracias. El Kikongo es en efecto un idioma que esconde muchos códigos. Y ahora la misión que tenemos es estudiar el Kikongo, estudiar las lenguas Bantu y más particularmente el Kikongo, que es la primera lengua, la lengua de los orígenes. Es importante estudiar el Kikongo, porque todo está escondido en el Kikongo, los secretos de la humanidad y de nuestra origen, de nuestro origen, está escondido en el Kikongo. Sí, está escondido. Yes. And another thing is this really revealed that the Kikongo language is the language of the Creator. So we must stop to have the desire to learn Yiddish, but we must learn Kikongo, the language of our ancestors. Okay, if you, I'm going to translate for Spanish speaking people. Lo que acaba de decir es que el Kikongo es verdaderamente la lengua del Ser Supremo y ahora debemos dejar de aprender el Yiddish, de estudiar el Yiddish. Sí, lo podemos estudiar, pero con teniendo en la mente que el Kikongo es el idioma, la lengua de los orígenes, la lengua del Ser Supremo. No es el Yiddish, no es el hebreo que hablan en Israel, sino que es verdaderamente el Kikongo. Yeah. And we need to translate your books in every language. Every language. Sí, hay gente interesada porque el libro lo estamos traduciendo en inglés. Y si hay una gente que lo desea, entonces lo podemos traducir también en español, en castellano. Va a tomar tiempo, no será un trabajo fácil, pero podemos hacer. Sí, va a tomar tiempo. Mas é necessário. Yes. So maybe is there a commentary from Mutaketi? Maybe he wants to add something or comment on the presentation. Mutaketi, ils ont ça commentaire? Bon, le commentaire, étant donné que comment dirais-je, la conférence est donnée à destination des hispanophones, donc je pense qu'il n'y a pas de commentaire particulier à faire, mais ce qui est sûr, c'est que ce que je peux dire
par rapport à par rapport à la présentation, c'est que il est important d'apprendre le Kikongo. Il est important d'apprendre aussi finalement ce qu'on appelle l'écriture paléo-congo ou paléo-hébraïque, parce que cette écriture nous donne les clés de compréhension de ce que nos ancêtres avaient à nous transmettre finalement à travers les écrits qu'ils ont laissés dans les grottes qu'on trouve dans le massif de Lovo. Je traduis en espagnol, après tu continues. D'accord. Entonces el hermano Amédée dice que es muy importante aprender el Kikongo y aprender también nuestra escritura, que es el paleo-congo, el paleo-hebreo, perdón, porque eso nos permitirá comprender toda la herencia que nos dejaron nuestros antepasados, sobre todo lo que nos dejaron en el macizo de Lovo. Tu peux continuer. Et je me rappelle d'un chercheur, d'un écrivain Congo qui est au Canada, qui a écrit un livre qui s'intitule De l'origine égyptienne des Bakongo. Lorsqu'il avait vu la vidéo qu'on avait publiée en français sur les écrits de Lovo, il a rapporté que il y a un de ses collègues qui lui avait dit que ces écritures ont également été trouvées en Angola. Hein. L'Angola, c'est aussi une terre Congo, hein, puisque c'est Banza Congo se trouve en Angola. Donc, je traduis rapidement, toujours pour les hispanophones. Entonces, continúa el hermano Amédée porque tiene un amigo que vive en Canadá, y cuando este amigo vio nuestro video, porque con Amédée hicimos un video acerca de las escrituras del macizo de Lovo, este amigo le dijo que también en Angola hay escrituras. También descubrieron en Angola escrituras, y Angola es el reino del Congo, es el mismo país. Tu peux continuer. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que aujourd'hui, si les peuples Congo étudient la langue Congo, étudient le paléo-Congo, ce qu'on appelle aujourd'hui donc le paléo-hébreu, si ce peuple Congo maîtrise ces deux éléments, donc la langue et l'écrit de cette langue, nous sommes encore qu'au début, hein, de nombreuses surprises. Aujourd'hui, Yaya Kimoya nous permet de comprendre peut-être même le 10e, hein, de ce qui est écrit dans les grottes de Lovo. Mais demain, les étudiants, les chercheurs, s'ils se donnent la main et comprennent ce qui est écrit dans ces grottes, dans ces lieux qu'on trouve aujourd'hui, en tout cas identifiés sur les terres Congo, et qu'on peut identifier peut-être ailleurs aussi, puisque les peuples Congo, ce sont des peuples qui ont migré et qui ont traversé diverses parties de l'Afrique. Donc, si nous pouvons retrouver cela, cela permettra de comprendre en tout cas une partie de notre histoire, et surtout de creuser finalement des secrets qui aujourd'hui ne sont pas connus sur la spiritualité, en tout cas sur les paroles dites saintes, les paroles de Dieu. Dieu, lorsqu'il a parlé à nos ancêtres, à son peuple, qu'il appelle d'ailleurs de son nom, puisque le chapitre que tu viens de citer à Kimoya, de Chronique, je crois, 7-14, De Chronique 7-14. voilà, c'est un verset
c'est un verset que les gens négligent, mais en fait, les gens le négligent parce qu'il dérange, puisque quand on le regarde de près, euh, c'est difficile de trouver un autre peuple sur cette planète qui puisse porter le nom de son Dieu. Ah, Je traduis parce que là, voilà. Entonces, el hermano Amede continúa, dice que es muy importante aprender el Kikongo, aprender la escritura paleo-congo, el paleo-hebreo, no solo para leer la herencia, lo que nos dejaron nuestros antepasados, sino también para comprender el mensaje de la Biblia, porque el pueblo de la Biblia es difícil encontrar otro pueblo que el pueblo Congo, que lleva el nombre del Ser Supremo, Congo. Entonces es muy importante, es necesario conocer al Kikongo, conocer nuestra escritura para comprender, para entrar en los secretos de la Biblia, que es nuestra herencia. Et c'est ainsi, par exemple, que nous comprendrons l'exemple que tu as cité à la fin de ton propos, lorsque tu parles de Akongo et Ambeli. Donc, aujourd'hui, si nous pouvons maîtriser ces éléments, nous allons comprendre que lorsqu'on dit Aaron Aberi ou Brit Mila, lorsqu'on parle de ces choses-là, en fait, on parle du couteau de l'alliance. C'est ce couteau-là, justement, qui marque le moment de l'alliance. Hein? Et d'ailleurs, même l'alliance se dit Luawanu Yokana. Hein? D'ailleurs, même Yokana, qui est le nom en français qu'on a francisé par Jean. Hein? Johanna, c'est Yokana. Yokana qui signifie entente dans notre langue. Donc, je pense que comprendre, maîtriser cela nous permettra d'avoir une lecture beaucoup plus, on va dire, juste des Saintes Écritures, et ça va aussi nous éviter des discussions vaines et inutiles lorsque nous continuerons à utiliser, j'allais dire, les mots d'autres langues ou les mots d'autres écritures. Si nous les comprenons dans notre langue, nous comprendrons que nous sommes effectivement dans un paradigme qui est le nôtre, que nous sommes dans une pensée symbolique qui est la nôtre, et que c'est à nous donc de porter j'allais dire, cette connaissance finalement de Dieu, parce que nous parlons de Dieu, Dieu c'est qui? Aujourd'hui, certes, Yaya Kimoya n'a pas abordé d'autres aspects beaucoup plus, j'allais dire, surprenants d'ailleurs de ce mot Congo, hein, puisque nous en avons discuté, hein, nous savons, puisque nous savons ceux qui savent, nous savons aussi ce qu'ils savent, ce qu'ils en savent. Et donc, Yaya Kimoya, Matondo, pour cette présentation, je pense que je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup à dire. Mais en tout cas, j'encourage, comme Botakefas l'a dit tantôt, si ce livre peut être traduit dans d'autres langues, ça serait, je pense, un plus et quelque chose qui pourrait révolutionner aussi la compréhension finalement de ce qu'on appelle les Saintes Écritures. Matondo. Muchas gracias. Para resumir el mensaje de Mbuta Kechi, es importante aprender, dominar, no solo aprender, sino dominar el Kikongo para tener acceso a este pensamiento simbólico, porque este pensamiento simbólico de la Biblia es nuestro pensamiento. Y nosotros somos el pueblo que tiene la misión de dar a conocer, estos secretos de la Biblia, estos secretos del nombre del Ser Supremo, y tenemos la misión de darlo a conocer a todo el mundo.
nosotros somos los Congo y el pueblo Congo tiene esta misión de dar a conocer el verdadero Dios, el Ser Supremo al mundo entero. Yes. Mm. I don't have any comments. I think it was a very powerful presentation. And also thank you for Mbuta Keti for his comments. And I hope everyone who has watched this broadcast have come to understanding that we, the Congo people, Bana Congo, we have the secrets of the Most High. Yeah, you may translate in Yeah. Yes, Spanish. Mbuta Kefas acaba de decir que nosotros, el pueblo Congo, tenemos los secretos, tenemos los secretos del Ser Supremo. Estamos en sus secretos. I don't know if I have translated it well. Yeah, you have. We have the secrets. Yes. Tenemos los secretos. Mhm. So del Ser everyone, thank you for watching. Yeah, and blessings to you and your family members. Matondo. Hasta luego.